El cáncer colorectal es actualmente uno de los cánceres más frecuentes en todo el mundo, pero si nos fijamos en los casos que se detectan precozmente, aquí la supervivencia es del 90% y contrariamente cuando ya estamos en una fase de metástasis, la supervivencia baja hasta un 10%. Aletea es un proyecto de investigación cuyo objetivo es desarrollar sistemas inteligentes de soporte a la decisión y diagnóstico clínico. La base metodológica del proyecto es detección de anomalías y que realmente es lo que nosotros detectamos y caracterizamos para poder dar soporte a los médicos a la hora de la prevención del cáncer colorectal. Lo que hace especial a Aletea en cuanto a inteligencia artificial es la capacidad que tenemos para modelar el adenoma serrado sesible, que es una categoría histológica que comparte características visuales con el adenoma, que sería la lesión maligna, y el hiperplásico, que es una lesión, en este caso, benigna. El reto es que esta categoría histológica tiene relevancia clínica porque estos pólipos pueden evolucionar en cáncer. Por tanto, modelarlos correctamente supone un salto cualitativo en cuanto a la utilidad de estos sistemas de cara a ser usados por personal clínico en la sala de exploración. El proyecto Aletea tiene tres fases principales. La primera, que es la adquisición y anotación de datos. En ella, el personal clínico nos provee de las imágenes y vídeos de colonoscopias y las anotaciones que nosotros usaremos para desarrollar y validar los modelos. En la segunda etapa es cuando usamos sistemas de inteligencia artificial para entrenar, validar y testear los modelos en un entorno controlado. Y es en la tercera fase donde usamos los modelos entrenados y los datos adquiridos en la primera fase para poder testear nuestros sistemas en un entorno nuevo para hacer una validación offline, que es la que nos dará la idea del beneficio clínico que está asociado al uso de nuestros sistemas en la sala de exploración. Vital es una inteligencia artificial para clasificación de pólipos que nos ha permitido aprovechar datos recogidos durante la exploración para mejorar los resultados existentes de otros modelos. Vital trabaja sobre modelos existentes de segmentación de imagen y lo que hace es añade un módulo externo que codifica estos metadatos clínicos que están asociados a este pólipo en específico y nos permite condicionar la red ya existente, mejorando su nivel predictivo. La validez de nuestros resultados se garantiza por el hecho de que utilizamos métricas habituales y también porque todos los resultados de la histología de los pólipos han sido validados por patólogos expertos. Nuestro sistema es capaz de detectar todos los pólipos de manera instantánea, tal y como aparecen en las secuencias de colonoscopia, y ofrece resultados sólidos en cuanto a la clasificación en tres clases: adenomas, adenomas serrados sesiles y pólipos hiperplásicos. La siguiente fase del proyecto consistirá en la validación online, mediante la cual usaremos nuestro sistema como segundo observador en la sala de exploración dentro del hospital clínico. Lo que hemos aprendido en los últimos años con los sistemas inteligentes de soporte es que aumentan la confianza de los endoscopistas y esto es especialmente importante para los endoscopistas menos expertos. En cuanto al futuro de Aletea, nos vamos a centrar en dos áreas principales. Primero, integrar la explicabilidad en los desarrollos para que los médicos sepan por qué la inteligencia artificial ha tomado determinadas decisiones, y también el uso de nuevas tecnologías como realidad virtual o realidad aumentada para mejorar otras áreas como puede ser el entrenamiento de los endoscopistas previo a realizar exploraciones con pacientes reales. Sin duda, el futuro de Aletea estará ligado a las nuevas tecnologías y nosotros seremos parte de ese futuro.